Con lo que vamos a ver hoy en este video, no solamente vamos a mejorar la forma como escribimos, sino que además de eso vamos a poder hacerlo mucho más rápido, gracias a aprender a usar herramientas como ChatGPT y Claude. Porque básicamente esto es como si te dieran superpoderes. Y no es difícil de usar, pero hay unas claves muy específicas que te van a poder permitir hacerlo mucho mejor. Entonces empecemos por ver cómo usa una persona normalmente una herramienta como ChatGPT. Lo primero que hacen cuando van a crear un contenido es que le dan algo exactamente como esto. Entonces le dicen, dame un short acerca de cómo crear audiencias. ¿Y cuál es el resultado que obtienen? Claro, entonces mira, entonces simplemente lo que está diciendo es claves para crecer tu audiencia rápido, los mejores tips para atraer más seguidores en redes sociales, no te lo pierdas. Cuando vamos y vemos esto, el payoff y lo que nos está dando es completamente basura. O sea, esto que me están dando, imagínense ustedes salir en redes sociales a contar esto, o que lo que nosotros estemos haciendo simplemente empieza a aparecer cosas como la inteligencia artificial. Una de las claves cuando estamos haciendo contenido es que tenemos que encontrar nuestra voz. Si nosotros no tenemos una voz, sino que lo que hacemos es igual a lo que hace todo el mundo, lo que va a terminar pasando es lo que nosotros llamamos popcorn content, es decir, contenido crispeta. ¿Qué significa el contenido crispeta? Una de las cosas que pasa con las crispetas es que todas saben iguales. Si ustedes quieren crear una audiencia, una de las cosas que necesitan hacer es o decir algo diferente o decirlo de una manera diferente. Entonces, cuando combinamos estas dos cosas es cuando vamos a poder tener una audiencia donde yo voy a poder poner una bandera en un lugar donde no está nadie más. Si hacemos contenido genérico, esto no va a funcionar. Entonces, cuando estamos hablando de ChatGPT o de cualquier LLM de estos, estamos hablando de una herramienta que es la máquina perfecta de predecir. Cómo funcionan estas herramientas es que están prediciendo la siguiente palabra que sigue dentro de lo que ellos están pensando. Entonces, si tú escribes algo, él siempre va a pensar la siguiente palabra. Pero si nosotros no le damos las instrucciones adecuadas y no le damos las herramientas adecuadas, es decir, el contexto y el objetivo que necesita, la herramienta no va a poder predecir bien. Entonces lo que estamos haciendo es que vamos a tener literal contenido basura como este. Pero entonces, ¿cuáles son esos trucos que son claves para que la herramienta nos entregue mejor información? Vamos a hablar de 4 elementos. Vamos a hablar del rol, el objetivo, el contexto y cómo va a ser el output o el resultado que queremos. Aquí lo que estoy haciendo es dándole un prompt que es mucho más específico, entonces quiero que escribas como un escritor fantasma acerca de las implicaciones del futuro del trabajo y los riesgos que tiene la inteligencia artificial, ¿cierto? Y quiero que me des 2 shorts para mis redes sociales. Entonces lo que va a hacer esto aquí me va a entregar un contenido. Entonces miren, por ejemplo, el contenido que está. Entonces, peligros de la inteligencia artificial en el trabajo, qué riesgos nos esperan con la implementación de la inteligencia artificial en nuestras carreras, explora las implicaciones y cómo proteger tu futuro laboral. Sigue siendo demasiado regular. ¿Por qué razón? Solamente le acabo de dar el rol. Pero cuando le empiezo a decir otros elementos, agreguémosle entonces contexto y objetivos, ¿cierto? Cuando le agregamos contexto y objetivos, puedo empezar a obtener información mucho más específica y con mejores resultados. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Quiero que escribas como un escritor fantasma acerca de las implicaciones del futuro de la inteligencia artificial. Me debes entregar un artículo de 700 palabras. La estructura debe ser introducción, un problema a resolver y la conclusión. Agrega por lo menos 2 quotes y dame los links y agrega una reflexión. Y hazlo al estilo de Gabriel García Márquez. Entonces miren que dentro de esto que estoy dando, en esta parte le estoy dando el objetivo, después le estoy dando qué es lo que quiero que me entregue, le estoy dando la estructura que quiero usar y después de eso le estoy dando instrucciones adicionales y le estoy dando cuál es el estilo. Pero una de las cosas que podemos hacer acá es también podemos darle nuestro estilo para que el sistema lo haga mucho mejor. Entonces después uno de los ejercicios que siempre hacemos cuando trabajamos con alguna empresa o cuando entrenamos a alguien en el equipo es trabajar cuál es el estilo sobre el cual vamos a hacer. Si yo le digo exactamente cuáles son las instrucciones, claro, los resultados van a ser mucho mejor. Entonces miren acá lo que va a pasar. Entonces ya nos empieza a dar un contenido mucho mejor, pero además de eso con una estructura y con unos estilos mucho más específicos. Además de eso, miren, por ejemplo, está hablando dentro de esto, entonces ya hablo de la ética y la toma de las soluciones, etcétera, y al final lo que está diciendo. Entonces aquí nos entrega ya las citas. Entonces miren que acá, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un contenido con mucha más estructura de lo que normalmente habíamos hecho inicialmente. Entonces aquí ya le dimos rol, objetivo, contexto
vamos a empezar a pensarlo en términos de interacciones. Es decir, yo le doy una instrucción, pero quiero que lo hagamos paso a paso, ¿cierto? Le puedo decir exactamente cuáles son los pasos que quiero que siga antes de avanzar. ¿Listo? Imagínense que ustedes acaban de contratar a una persona para que escriba. ¿Ustedes qué harían? Ustedes primero le darían una instrucción, revisarían y posteriormente mejorarían la instrucción. Exactamente sucede con la inteligencia artificial. Es como si uno estuviera contratando un trabajador de inteligencia artificial. Miren que los seres humanos, aun cuando estudiaron 5 años, empiezan a hacer algo y hay que darles buenas instrucciones. Entonces, ¿qué vamos a dar? Le vamos a dar una instrucción mucho más específica. Entonces aquí le vamos a decir, quiero que escribas como un escritor fantasma con 20 años de experiencia acerca de las implicaciones del futuro del trabajo y los riesgos que tiene la inteligencia artificial. El objetivo es que me entregues un artículo de 700 a 1000 palabras. La estructura debe tener una introducción, un problema a resolver y una conclusión. Agrega por lo menos 2 quotes de autores famosos y dame los links y agrega una reflexión final. Pero además de eso, hazlo con el estilo de Gabriel García Márquez. Antes de avanzar, dame la propuesta del tema que vas a tratar y dame los principales bullet points. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando con esto? Estamos esperando que la inteligencia artificial, antes de avanzar en el proceso, me pregunte, me entregue un borrador, me pregunte y después vaya y lo haga. ¿Listo? Entonces le damos este prompt y lo que vamos a obtener es un resultado que va a ser mucho mejor. Entonces miren, por ejemplo, el título, los riesgos y la inteligencia artificial, una mirada profunda de la realidad, desde la realidad mágica, principales bullet points, y aquí me está dando los principales bullet points desde cada una de las partes: el problema a resolver, desplazamiento de los trabajos humanos, desigualdad económica, ética. Entonces aquí por ejemplo habla de los riesgos de los algoritmos y las decisiones injustas, conclusión, resumen de los desafíos, oportunidades, reflexión final y cuáles son los 2 quotes. Entonces un quote es: el futuro no es lo que va a pasar sino lo que vamos a hacer, y la dificultad no radica tanto en desarrollar nuevas ideas como en escapar de las antiguas. Proveer enlaces de las fuentes de citas. Entonces yo le digo avancemos, y una de las cosas interesantes es que yo después puedo empezar a armar mis propios trabajadores de inteligencia artificial integrando diferentes elementos. Yo de esto después puedo agregar sobre esto, puedo agregar bases de conocimiento, integrarlo con data externa. Entonces miren aquí como ya estamos teniendo un contenido mucho más avanzado, y no solamente eso, es bastante interesante pues, sobre lo que ya nos entrega. Entonces miren a nivel de introducción, problemas a resolver. Entonces miren que tiene un estilo muy García Márquez. A medida que los susurros sobre la inteligencia artificial se convertían en conversaciones cotidianas, el temor al desempleo masivo empezó a crecer entre los habitantes. Más García Márquez esto no podría ser. Y finalmente lo que empieza a hacer, aquí me empieza a dar las citas y me empieza a dar las reflexiones. Entonces esta es la manera. Si yo quiero que escriba mejor, le tengo que dar mejores instrucciones, le debería dar ejemplos, le debería dar los estilos de escritura y le debería dar muy claramente cuáles son las estructuras que quiero usar. Entre mejores instrucciones le demos a la inteligencia artificial, mejores resultados vamos a tener. Personalmente me parece que para contenido escrito funciona mucho mejor Claude, pero ChatGPT también funciona muy bien para otras cosas como tal. Y aquí es donde hay otra de las cosas en donde cuando estamos escribiendo algo nos está costando mucho obtener ideas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usarlo para que nos dé ideas. Yo creo que posiblemente en este aspecto es supremamente valioso. De hecho, hay algunos estudios que muestran como en ciertos aspectos de la creatividad, la unión entre este tipo de herramientas como ChatGPT y Claude y las personas logran mejorar mucho el nivel. Específicamente, sobre todo cuando estamos hablando de personas que no tienen tanta experiencia, logra acelerar mucho ese nivel de conocimiento. ¿Y por qué digo conocimiento? Porque cuando les damos a estas personas este tipo de herramientas, les estamos dando la capacidad de que accedan a un mejor amigo que tiene el conocimiento agrupado de millones y millones de datos en un solo lugar, y lo que va a hacer es que nos va a permitir entregar un mejor output. Quiero aquí hacer una aclaración. Esto significa que yo tomaría un texto que me entrega ChatGPT o que me entrega Claude y lo pondría directamente en un lugar. La respuesta es no. Yo siempre creo que esto debe pasar por una revisión humana. Sin embargo, que sí veo, y lo veo con experiencia en las empresas en las cuales yo estoy relacionado o con los clientes con los que trabajamos, y es donde estamos viendo mejoras más o menos entre un 30 a un 70% en la productividad de las personas. Y hay algunos estudios como este donde se habla que el output, por ejemplo, una compañía como BCG, que es una de las consultoras más grandes a nivel mundial, en la unión entre ChatGPT con las personas, logró una mejora de las personas que eran de alta capacidad, o sea, es decir, que tenían alto conocimiento, logró que la calidad mejorara más o menos entre un 20 y un 40%. Entonces veamos
En este caso, ¿qué le vamos a pedir? Le vamos a decir que actúe como un experto en investigación de mercado. Quiero escribir un newsletter para personas que son principiantes utilizando inteligencia artificial, especialmente ChatGPT. Dime cuáles serían las principales preocupaciones de los usuarios y dame 10 ideas en bullets. Entonces aquí me va a entregar algunas de las cosas. Entonces, por ejemplo, privacidad de los datos es algo que en algunos casos, especialmente en Estados Unidos, se preocupan mucho por esto. Curva de aprendizaje, exactitud y confiabilidad, costo de accesibilidad, integración con herramientas existentes, impacto del trabajo, dependencia de la tecnología, ética, actualizaciones y casos de uso relevantes. Es muy similar a lo que encontramos. Esto es supremamente similar a lo que uno encuentra cuando va y busca qué es lo que las personas más buscan en Google, por ejemplo. Entonces, desde ahí nuevamente nos ayuda con ideas y le puedo poner a que me dé 30 ideas más si quiero. Pero una de las cosas aquí que también es interesante es que yo puedo darle aquí mejores instrucciones. Ejemplo, le vamos a decir que queremos estas mismas preocupaciones, pero para personas menores de 18 años. Entonces, quiero que me digas. Entonces aquí lo que me va a decir cuáles son estas preocupaciones para las personas de 18 años desde ese ángulo, ¿cierto? Y por último, parte de lo que puedo hacer es empezarle a darle estilos de escritura. Entonces le puedo decir que me escriba para una persona de 18 años o que me agregue palabras que tengan un significado más específico para la audiencia. Mi nombre es Mateo y esto es Quantum Leap. He ayudado a creadores a crecer más de 4 millones de seguidores en un año. Pero no solamente eso, también actualmente dirijo una compañía donde usamos inteligencia artificial y tenemos más de 7 millones de interacciones mensuales. Y una de las cosas que he visto es que estas herramientas pueden cambiar completamente la forma como trabajamos y hacernos que lo hagamos no solamente mucho más rápido, sino que podamos hacer más con menos. Si hasta el momento les ha parecido que lo que hemos explicado acá les puede servir, les quiero recomendar que se inscriban a nuestro newsletter, donde estamos hablando constantemente de esas cosas que les pueden ayudar a dar esos quantum leaps, que son esos avances gigantes muy rápido relacionados con inteligencia artificial y cómo la pueden usar para su negocio, pero no solamente en esto, sino además de eso, de cómo crear una audiencia para que después esa audiencia se vuelvan clientes y posteriormente puedan vender muchos más y sus empresas puedan crecer. Así que les dejo el link en la descripción para que lo puedan hacer. Bueno, y este que ven acá es uno que a mí me hubiera servido enormemente porque fue uno de los retos más grandes y creo que es uno de los retos de muchas personas, especialmente en Latinoamérica, y es todo lo que tiene que ver con ortografía, corrección de estilo, gramática, etc. Entonces aquí le vamos a decir que actúe como un corrector profesional de ortografía y gramática y que revise un texto y corrígelo, ¿cierto? Proporciona cuáles fueron las correcciones que hiciste, no debe cambiar las ideas, objetivos o sentido de las cosas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar simplemente un contenido que ya tenemos acá y se lo vamos a dar para ver qué recomendaciones nos da. Entonces aquí nos está diciendo exactamente qué fue lo que hizo, qué fue lo que cambió el título, se agregaron tildes, se cambió la puntuación, cambiaron algunas palabras de minúsculas a minúsculas, se cambiaron palabras como múltiples, se le agregó una tilde y finalmente se mejoró la claridad. Pero otra de las cosas que podemos hacer es escríbelo con el estilo de Steve Jobs. Esto lo habíamos visto anteriormente, pero quiero que lo vean sobre un texto que ya estaba escrito, cómo se puede hacer un cambio de este tipo. Entonces, miren, pero las compañías no quieren bot, quieren sistemas. ¿Cuál es la diferencia? Son programas simples diseñados. Bueno, y por último les quiero decir, esta para mí sería la madre de todas las mejoras porque creo que genera una productividad que es muy difícil de alcanzar, y es que en general las personas somos mucho más rápidas dictando que escribiendo. Entonces, una de las cosas, y es una de las automatizaciones que yo he armado, es tener un chat en donde yo simplemente lo que hago, ya tengo un asistente o un trabajador de inteligencia artificial que ya lo tengo programado para que escriba como yo escribo, y lo que yo hago es que yo simplemente le mando un audio, le digo exactamente lo que quiero que tenga, después ese audio se convierte en texto, lo pasamos de audio a texto y posteriormente ese texto se envía a ese trabajador de inteligencia artificial que lo que hace es que me lo vuelve contenido y ahí tengo mi primer borrador. Y esa es una de las cosas que yo realmente creo que posiblemente es de las que más van a agilizar, y es cuando empezamos a conectar no solamente estas herramientas, porque sí, tener ChatGPT funciona, pero cuando lo integramos con el resto de los sistemas y podemos tener cosas personalizadas de acuerdo al uso de cada persona o las necesidades que tiene cada persona, es donde esto realmente pasa del punto A al punto B al punto D, y lo que hace que seamos por lo menos 50-60% más productivos. En mi caso personalmente creo que en algunos casos hemos logrado que una persona tenga el doble del output
podía tener antes. En este video vimos las 5 formas de usar ChatGPT y cómo podemos hacer que esto te ayude mucho más a generar mejores resultados. Si te gustó este video, te recomiendo que también veas este donde hablamos acerca de Claude, que es una de las herramientas que personalmente más me gusta para escribir texto y para escribir. Y te recuerdo que te suscribas al canal, nos dejes comentarios, deja las preguntas que quieras que resolvemos para que podamos hacer futuros videos.